Y precisamente en este sentido, de que tenemos la última generación de la licenciatura en educación especial, porque ahora vienen nuevas formaciones, en nuestro caso, la licenciatura en inclusión educativa, pues vamos a abordar un tema que genera muchas tensiones en este momento, que es precisamente la educación especial en la era de la inclusión. En este sentido, ¿es el fin de la educación especial o es un nuevo comienzo? Y yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas de Lani Florian, quien ha estado hablando de este tema desde el 2010 y más recientemente, luego en el 2014, tuvo un auge en este sentido. ¿Cuáles son algunas de las tensiones que se generan en términos de la educación especial y la educación inclusiva? ¿Es un nombre, es un cambio de nombre o es un cambio conceptual? Y entonces aquí nos enfrentamos a un importante dilema. La educación especial nace desde la diferencia, nace desde la idea de atender al alumno diferente, de tal manera que se asume que todo alumno que tiene una discapacidad o que tiene una necesidad educativa especial requiere de un docente de educación especial porque requiere de estrategias especializadas, de un tratamiento especializado, de tal manera que se atiende la diferencia porque no se puede atender la diversidad. Entonces, hablamos de un modelo homogéneo en donde se asume que el resto de los niños pues no son diferentes, sino que son iguales y por lo tanto hay que trabajar lo mismo con ellos y son niños que responden a los planteamientos curriculares que se tienen, pero existen los otros, los que son diferentes. Desde este sentido, entonces, tenemos este gran dilema entre estos dos conceptos, diferencia y diversidad. Desde el marco de la educación inclusiva, la diversidad es asumir precisamente que todos somos diferentes, romper con esos paradigmas de homogeneidad y entender que estas diferencias que se encuentran dentro de la diversidad son un elemento de enriquecimiento más que un aspecto limitante. En este sentido, veamos cómo estos dos conceptos, tanto de diferencia como diversidad, pues tienen un impacto importante en la educación. La educación especial nace desde un enfoque clínico asistencial, nace desde estos rasgos de negación, de exclusión, de aniquilamiento del otro diferente. Si nosotros recordamos cuando inicia la educación primaria en la revolución industrial, en la primera revolución industrial, en Francia, precisamente el sentido fue este. Ingresaban a la escuela los niños que tenían potencial, que se asumía que tenían potencial, porque bueno, pues todos los demás ya habían quedado fuera, los ineducables, si ustedes recordarán por ahí a través de la historia, ¿no? Y posteriormente, bueno, se dan cuenta que de esos niños que entraban a la escuela, que se asumía que eran educables, pues algunos tenían dificultades para aprender y tenían que pasar por el mismo proceso. Un proceso homogéneo porque el modelo de escuela tenía su referente precisamente en el modelo de fábrica, en el modelo laboral. A igual materia prima, igual proceso, tiene que pasar por el mismo proceso, tiene que generar el mismo producto, y si no se genera el producto deseado, entonces tiene que ir por un reciclaje para volver a pasar por el mismo proceso. Aquí tenemos que se asume que si es la misma materia prima que son los niños, tienen que pasar por el mismo proceso de enseñanza, las mismas actividades, los mismos contenidos, las mismas estrategias y tendrán que aprender lo que se espera que aprenda de acuerdo a las expectativas curriculares que se tienen. Si el niño no aprende, pues entonces tiene que entrar a ese reciclaje que es la reprobación escolar y pasar nuevamente por el mismo proceso. Pero se dieron cuenta ahí precisamente que pues había alumnos que no aprendían y entonces es cuando empieza precisamente el modelo de psicometría con
Binet, si lo recordamos por ahí, y bueno, entonces era evaluar a los sujetos desde ese marco para poder hacer un pronóstico de los que eran diferentes. La diferencia entonces inicia desde un concepto negativo, un concepto que segregara, un concepto segregador, y entonces se tiene que derivar para ellos un tratamiento médico rehabilitador que responda a ese déficit, a ese disturbio, y que genera una estigmatización, ¿no? Los niños atípicos. En este sentido, entonces, la alteridad es vista como una condición despreciada, peligrosa, extraña, pero que también genera bajas expectativas y que también lo ubica socialmente en un rango de inferioridad, porque se esperan siempre pobres resultados. Sin embargo, el concepto de diversidad manejado desde el enfoque de educación inclusiva, aun y cuando parte de la premisa de que todos somos únicos y todos somos diversos, pudiera también caer en un discurso discriminatorio si nosotros lo posicionamos o lo revisamos desde una visión reduccionista. Y cuando se habla de diversidad, generalmente se tiende a pensar en los grupos raciales, en los grupos étnicos, en los grupos culturales, y que hacen una acentuación muy específica en la competitividad desde la igualdad de oportunidades, lo cual pudiera también ser estigmatizante. Entonces, aquí la situación pues no está solamente en los términos, sino en la conceptualización que le subyace a esos términos y sobre los cuales nos permite actuar en nuestro marco. La educación especial tiene varios problemas en el marco de la educación inclusiva. Uno de ellos, todos estos problemas están documentados a través de la investigación, y uno de ellos es la identificación y la clasificación, ¿no? Es reforzar precisamente esta alteridad negativa, ese otro, y entonces, dependiendo de los recursos que se tienen, la identificación y la clasificación, pues parten de estas ideas precisamente segregatorias. Entonces, es partir, es poner el foco, es poner la mira en el déficit del sujeto, más que en el potencial que pueda tener para el aprendizaje. A partir de aquí, entonces, se genera otro importante problema, que es el trato diferencial. El trato diferencial que se basa obviamente en las clases sociales, que obviamente al hablar de inferioridad se ubica en un rango o en un estigma social. También otro problema importante es la sobrerepresentación de las minorías, y de repente pues queremos tener grupos para todo, ¿no? El grupo de migrantes, el grupo de niños con discapacidad, el grupo de aptitudes sobresalientes, el grupo, y se van generando tanta sobrerepresentación como minorías se derivan. Y por otro lado, está esta estructura del sistema educativo, que como sabemos, la educación especial nace como un nivel alterno, precisamente desde estos modelos homogenizantes. Esta estructura del sistema educativo que nos hace todavía permanecer fuera de este gran sistema educativo y vernos como este gran sistema, como un elemento más de este gran sistema educativo, es otro de los grandes problemas. De tal manera que en este momento, por ejemplo, un rasgo importante en la investigación dice que la educación especial tiene esta gran tentación de asumir la inclusión desde ella misma, cuando esto no puede ser, porque finalmente la inclusión es una responsabilidad de todo el sistema educativo. Sin embargo, cuando se habló de integración, pues la integración fue asumida precisamente desde la educación especial, y fue asumida desde la educación especial porque obviamente pues era el responsable de atender a esta alteridad, ¿no? Y por otro lado, otro problema documentado importante
es la intervención basada en la categorización, es decir, estrategias específicas para cada condición específica. Y todos también esa gran tentación de pedir y de decir, bueno, si yo tengo un niño con déficit de atención, díganme cuáles son las estrategias que yo tengo que implementar y que son distintas a las de un niño con autismo y que son distintas a las de un niño con síndrome de Down, etc. La evidencia histórica también nos ha dicho que, bueno, en todo este proceso, un niño puede ser integrado en la escuela, un niño que presente algún déficit puede ser integrado en la escuela siempre y cuando tenga un alumno o un tratamiento de educación especial, siempre y cuando tenga un docente de educación especial. Entonces, sin un tratamiento especial, que ahí dice espacial, es negada la integración de los alumnos con discapacidad en los entornos regulares. Si hacemos una ruta crítica de la evolución de la educación especial, pues precisamente nace como sistema paralelo, desde una visión reduccionista, biológica, rehabilitadora, clínico-psicológica, que en su momento dio respuesta, obviamente, a las condiciones, a las necesidades y a los problemas que se presentaban en su momento. Cada paradigma responde a los problemas del momento y ante una educación homogeneizante, la mejor respuesta era precisamente la educación especial desde esta mirada rehabilitatoria, clínico-psicológica. Pero posteriormente, con la Declaración de Salamanca, se habla de un nuevo concepto, ¿no? Necesidades educativas especiales, viene el movimiento de integración y entonces se tienen que prestar ya servicios diferentes o servicios adicionales individualistas, el concepto de la individualización, y se tiene que adaptar la enseñanza, se tiene que adaptar el contenido curricular a las características específicas de esta población que presentaba un déficit. Sin embargo, en estos dos aspectos seguimos hablando, desde estas dos posturas, seguimos hablando de segregación, conlleva a la segregación, porque el asumir que un sujeto necesita adaptaciones y el resto no, sino que este es el único, entonces seguimos perpetuando la discriminación. Estoy hablando de las bases precisamente de la investigación en este sentido. ¿Por qué hablar entonces de educación inclusiva? Y la educación inclusiva no tiene que ver con la educación especial, tiene que ver con todo el sistema educativo y en este sentido la educación inclusiva reconoce primero la diversidad y al reconocer la diversidad de que todos somos diferentes, todos somos como algunos, todos somos como ninguno, entonces la educación tiene que ser personalizada, ¿no? Y se plantea en función a los principios de igualdad, de equidad y de justicia, que los hemos venido viendo desde obviamente, desde estos enfoques reduccionistas, en donde la justicia era precisamente que se atendiera a una población que no estaba siendo atendida. Y posteriormente que esa población pudiera compartir en ambientes normalizados en un contexto integrado. Sin embargo, el valor que tiene la justicia en este momento, que es ese derecho a la educación que tienen todos, ¿sí? Y también de recibir las mismas oportunidades que reciben todos, tiene que responder también al hecho de reconocer que todos los alumnos dentro de un aula tienen distintas necesidades y hay que responder a esas necesidades de todos, tenga un déficit o no tenga un déficit, por lo que la educación entonces, la respuesta educativa tiene que ser personalizada. Esa gran diferencia entre individualización y personalización radica precisamente ahí y de entender que ese diseño curricular parte de ideas universales, del hecho de decir, entendiendo el concepto de universal como la respuesta pensada para todos los alumnos, para las características, las necesidades, los ritmos de aprendizaje, etc. Sin embargo, es importante aquí decir, bueno,
que, como decía hace un momento el doctor Humberto, la pedagogía inclusiva tiene este gran auge. Y la pedagogía inclusiva precisamente viene a sustituir a la pedagogía especializada, ¿no? A esta pedagogía en donde las estrategias son diferenciadas. La pedagogía inclusiva da cabida precisamente a los ajustes razonables. Y es decir, bueno, desde la educación inclusiva no se ignora que haya necesidades de algunos apoyos adicionales. Sin embargo, la respuesta a este alumno es considerada desde el diseño original del docente. ¿Cómo proporcionar entonces estos apoyos especializados sin mantener la segregación y la discriminación? Porque bien podríamos estar hablando de nuevos conceptos, de nuevos términos, pero la mirada parte de un marco referencial y estos marcos referenciales nos tienen que llevar a reaprender, a desaprender y a reaprender, a pasar de un concepto de pedagogía especializada a un concepto de pedagogía inclusiva. Y en este sentido es importante decir que la gran diferencia está en pensar en los logros de aprendizaje y no en las dificultades, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, cuando tenemos un niño con aptitudes sobresalientes, pero que también vamos a pensar en una aptitud sobresaliente de tipo intelectual, pero también tiene un déficit motriz, pues lo primero que pensamos en lo motriz, incluso hasta lo reportamos dentro de la estadística y priorizamos el déficit motriz, porque esa es precisamente la identidad que hemos tenido, pensar en el déficit, pensar en la categorización y no pensar en los logros de aprendizaje en términos de ese potencial que puede tener el sujeto para poder aprender. Por otro lado, entonces, está la adaptación o la modificación de la estrategia de enseñanza. En lugar de introducir una estrategia diferente, esta estrategia de enseñanza, el hacer del docente, tiene que ser adaptada, tiene que ser modificada para responder a las necesidades de todos los alumnos. Y obviamente el énfasis está y debe de estar en la aplicación de esa estrategia más que en el uso de una estrategia diferente. Las estrategias e intervenciones diseñadas para atender a una discapacidad o a una necesidad educativa especial, nosotros hemos visto que han sido benéficas para todos. Cuando nosotros orientamos al docente de qué tipo de estrategia pudiera beneficiar a un alumno que presenta algún déficit, posteriormente nos damos cuenta precisamente de que beneficia al resto de los alumnos, porque el utilizar una estrategia multisensorial, pues es también favorecer que el resto de los alumnos puedan responder a esa estrategia y puedan aprender con mayor facilidad, porque finalmente puede responder a los distintas, no estilos, porque no son estilos de aprendizaje, generalmente tendemos a decir que un niño auditivo, visual, kinestésico, táctil es un estilo de aprendizaje, pero no, esas son preferencias sensoriales que tienen los niños para acceder a la información que se les presenta. Y bueno, todos los niños necesitan de todos estos canales sensoriales para poder aprender, que en algunos hay mayores preferencias que en otros. Y al introducir estrategias multisensoriales, pues se responde a las necesidades de todos. A mí me gusta mucho esta imagen, porque esta imagen nos refiere de manera bastante clara a estas diferencias entre estos conceptos que hemos manejado por mucho tiempo. ¿Sí? Esa igualdad, el tener precisamente, el brindar la oportunidad a que todos estos niños vean este partido de fútbol. Sin embargo, la igualdad sin la equidad, pues dejaría a algunos con grandes dificultades para poder mirar ese partido de fútbol, porque su estatura es menor y la barra es muy alta. Entonces, esa relación interactiva
entre la característica del alumno y lo que plantea, la exigencia que se plantea en ese campo, pues es inalcanzable para ese alumno. Pero luego la equidad es pues darle lo que necesita, ¿no? Darle un apoyo adicional para que el alumno pueda, o para que la persona en este caso pueda ver el partido de fútbol. Pero lo ideal sería que no hubiera ni la barda para que no se tuviera que ofrecer ese apoyo, ¿no? Y al no estar esa barrera, al no estar esa barda, entonces podemos hablar de justicia. Y la justicia es eso, precisamente el que todos puedan ver ese juego sin apoyos ni adaptaciones, porque ya se abordó, porque ya se contempló esa causa de inequidad. Se elimina la barrera sistemática. Eso es lo que pretende la educación inclusiva, y el medio para lograr la educación inclusiva es precisamente la pedagogía inclusiva, de que no solamente responda a la igualdad, de que no solamente responda a la equidad, sino que también se responda a la justicia, ¿sí? Y el sistema educativo tiene que ser justo y tiene que eliminar todas esas barreras sistemáticas que se presentan de manera continua y que obstaculiza el logro de aprendizaje de todos los alumnos. En este sentido, entonces, la diferenciación de la educación tiene que venir con cambios paradigmáticos. Si bien hemos hablado desde los años 40 de esos derechos humanos, sociales, económicos, culturales que permean la educación, debe de haber cambios paradigmáticos. Y nosotros sabemos que el paradigma, o un paradigma, es una forma de pensamiento que comparte un grupo, pero que cada paradigma responde a los problemas y a las situaciones de sus momentos históricos. Hay que pasar entonces de un pensamiento conductista, y decimos, no, pero es que eso ya no existe. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar hablando de Piaget desde los años 80? ¿Sí? Sin embargo, todavía seguimos diciendo, ¿no? Bueno, es que estos niños tienen síndrome de Down y ellos tienen que aprender distinto, con una estrategia distinta, ¿sí? Mientras el maestro también dentro del aula trabaja con sus niños, y entonces él dice, resulta que yo no estudié para ser maestro de niños con problemas, ¿verdad? Porque seguimos todavía plasmando en nuestra práctica esa idea homogeneizante, y la homogeneización parte precisamente de una educación conductista. Hay que cambiar y pasar a una educación diferenciada en términos de entender esa diferenciación, de que todos tenemos necesidades, intereses y potenciales distintos. Hay que pasar también de una interacción simbólica en el aula, o una integración simbólica en el aula, ¿sí? En donde el niño está ahí, pero no necesariamente es partícipe de todos los procesos que se viven dentro del aula, ¿sí? Y entonces hay que pasar a una inclusión auténtica que genere opciones conscientes a partir de entender la heterogeneidad, ¿sí? Y pasar también de un paradigma deficitario a un paradigma de fortalezas, a un paradigma potenciador, en donde se asume que hay multiplicidad de intereses y que también hay distintas formas de caracterizar la inteligencia. Bien, si seguimos precisamente en esta línea, pues como hilo conductor podríamos decir que este concepto de necesidad educativa especial, que pues hay quien dice en este momento, bueno, ya no se dice necesidad educativa especial, ahora se dice barrera para el aprendizaje y la participación. Pero no es lo mismo, no es un cambio de término. Las barreras no están en los niños. Si nosotros vemos todavía estas ideas homogeneizantes,
refuerzan mucho los argumentos que dieron origen precisamente al pensamiento basado en la curva normal. Y si nosotros vemos, por ejemplo, esta imagen, bueno, esta imagen dice que el 70% del alumnado que se tiene dentro de un grupo se encuentra en los parámetros de una capacidad intelectual media, media alta, media baja, pero ahí está, son los límites promedio, ¿no? Y todo lo que se encuentra en los extremos de la campana de Gauss es diferente. Y al ser diferente, presenta necesidad educativa especial, ¿no? Presenta necesidades específicas, y esta diferencia, dice Ford, esta diferencia entendida como ese conjunto de creencias, de conversaciones y prácticas interconectadas que se refuerzan mutuamente y se difunden socialmente, que se coluden para afirmar medidas que sin querer afirman lo que pretendemos criticar, ¿no? ¿Cuál sería entonces, qué sería lo ideal? Pues que no existiera esa curva y que todo fuera visto precisamente desde la diversidad y desde el hecho de entender de que todos somos diferentes. Hasta aquí entonces, ¿cuál tendría que ser la función de la educación especial en el marco de la educación inclusiva? ¿Tiene que desaparecer o tiene que cambiar? Y en este sentido, nadie habla de que la educación especial deje de existir en el marco de la educación inclusiva. Ninguno de los sistemas educativos a nivel internacional que implementan modelos inclusivos han desaparecido la educación especial, pero sí ha modificado la función en este marco. Y en primer lugar, la función que debe tener la educación especial en este marco es reducir los efectos negativos de los problemas estructurales que se asocian a la educación especial. Y ahí tendríamos que llegar a la reflexión de cómo estos efectos han sido tan negativos precisamente que parten desde estas estructuras, ¿no? El hecho de pensar que todo niño que tiene algún déficit o que está dentro de estos extremos de la campana de Gauss, pues no le pertenecen al maestro de grupo, le pertenecen al maestro de educación especial, por lo tanto es alumnado de educación especial, ¿verdad? Entonces tenemos dos estadísticas por ahí y aunque estamos dentro de la escuela, seguimos siendo dos estructuras distintas. Por otro lado, pues tendría que poner la mirada en cómo lo hacemos y no en dónde lo hacemos, ¿no? El hecho de que derivemos estrategias dentro de las aulas regulares no necesariamente implica que estemos respondiendo a las necesidades de los niños, ¿no? Y en muchos de los casos, los mismos niños asumen que cuando entra un maestro de educación especial a las aulas, es para apoyar a determinado niño. Entonces ese niño es distinto, por eso el maestro de educación especial tiene que estar ahí. Por eso se solicita nuestra presencia dentro de un aula. Y entonces dice, pues una de las transformaciones que debemos de tener precisamente es poner la mirada en cómo lo hacemos, cómo generar el apoyo para todo el grupo, cómo generar el apoyo para el docente para que implemente una pedagogía inclusiva, cambiar este pensamiento de esa pedagogía segregadora, homogeneizante, a una pedagogía inclusiva. Por otro lado, hay que entender que solamente cuando la magnitud de las dificultades, dice, experimentadas por un alumno, excede la capacidad del docente para saber cómo responder y derivar apoyos adicionales, ¿sí? De otra manera, ¿cuándo un niño necesita apoyos adicionales? ¿Sí? Pues cuando no se tiene la capacidad de responder a las necesidades de ese niño. No se tiene quién, pues quienes trabajamos con el niño. Alguien diría, esto que está diciendo Rebeca es muy fuerte, porque entonces, ¿sí?
¿Qué pasa con los CAM? ¿No? Y los CAM son instancias inclusivas porque se maneja el mismo currículo que maneja la escuela regular. Y fíjense que todavía decimos escuela regular, ¿sí? Sin embargo, bueno, ¿por qué existen los CAM? Porque no hay la capacidad de responder a las necesidades de la población que está acá dentro del mismo sistema educativo que recibe a la mayoría de los niños, ¿no? Entonces, en este sentido hay que entender, ¿sí? Hay que entender qué es lo que necesitan o qué es lo que necesitamos hacer para apoyar. ¿Apoyar a quién? Apoyar al docente, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de que la educación inclusiva es un proceso, es eso. No es una condición terminada, es un proceso y en ese proceso nos vamos a encontrar que todos estamos en distinto momento de ese proceso, como la escuela también está en distinto momento de ese proceso. Y a partir de ahí, entonces, la educación especial debe tener las herramientas y los recursos para responder a las condiciones del entorno. No estoy hablando de las condiciones del niño, porque en el momento que yo responda a las condiciones del entorno, entonces el entorno estará generando las condiciones para el aprendizaje de ese niño que es asumido como diferente. Por ello es que el trabajo colaborativo es sustantivo. No puede implementarse una pedagogía inclusiva si no se trabaja de manera colaborativa. La educación especial, entonces, yo no diría ya en este punto si desaparece. Lo que tiene que desaparecer de la educación especial es la categorización, es la atención al déficit y en la pedagogía diferencial. Tres aspectos fundamentales. Mientras la educación especial siga categorizando, siga atendiendo al déficit y siga derivando una pedagogía diferencial, la alteridad estará siendo vista desde un enfoque negativo y que tendrá efectos adversos en términos de estigmatización y de segregación. Un nuevo comienzo, entonces, tendríamos que decir. Y el nuevo comienzo tendrá que ser en términos de pensar en todos, particularmente en los que enfrentan una situación de vulnerabilidad. Entonces, no podemos estar categorizando por minorías, ¿no? Quienes enfrentan una situación de vulnerabilidad. Hace un momento el doctor Humberto nos presentaba que son muchísimos los niños que quedarán fuera del sistema educativo y esos niños muchos de ellos enfrentan situación de vulnerabilidad por problemas familiares, por situaciones sociales, etcétera, etcétera. Y no estamos hablando de un déficit, estamos hablando de niños que se encuentran en situaciones y en contextos que los agreden y que eso limita el aprendizaje. Entonces hay que pensar, hay que cambiar, hay que pensar en un cambio de este pensamiento pedagógico, ¿no? La pedagogía inclusiva reconoce las diferencias individuales entre los alumnos, pero evita los problemas de estigmatización que se asocian a la identificación de algunos alumnos como diferentes. Hay que cambiar entonces a un enfoque que trabaje para la mayoría y que proporcione algo adicional o algo diferente para quien presente dificultades cuando no se tiene la capacidad desde el mismo grupo para responder a las necesidades específicas. Sí. Hay que cambiar a un enfoque que propicie oportunidades de aprendizaje ricas que sean suficientemente accesibles para todos. En determinado momento que alguno de los niños presentara alguna mayor dificultad y que no es contemplado como ese otro niño diferente, entonces también podrá estar accediendo a eso. Todos los alumnos debemos de asumir de que todos los alumnos son capaces de participar en la vida del aula, ¿sí?
Pero para que todos los alumnos puedan participar de la vida del aula, pues necesitan del compromiso de los docentes para propiciar una rica base, dice, de estrategias prácticas. ¿Sí? Hay que reimaginar entonces el uso de apoyos y estos apoyos tienen que ser para todos. Hay que ofrecer nuestro conocimiento como educación especial al docente de grupo para atender a las diferencias individuales de sus alumnos. Y también hay que evitar los estigmas que se generan con las categorizaciones. Es poner el foco entonces en el potencial y no en el déficit. Bien. Yo concluyo aquí, sin embargo yo traía un ejemplito, ¿sí? Un ejemplito de un maestro, porque generalmente decimos qué, pero luego no llegamos al cómo, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, se escucha muy bien ese discurso, pero no por pensar de esa manera el niño va a dejar de tener síndrome de Down, o no va a dejar de tener déficit de atención, no va a dejar de tener autismo, ¿no? Eso es cierto, ¿sí? Sin embargo, es cómo hacemos que participe con todos los alumnos, con todos sus compañeros. Y vemos aquí un ejemplo de tercer grado de primaria, ciencias naturales, ¿sí? La clasificación de los animales por su alimentación. Y vemos 4 clasificaciones. ¿Sí? Bueno, una docente dice, ¿sí? Trabajemos desde el enfoque del aprendizaje colaborativo. Y si vemos este enfoque de aprendizaje colaborativo, nos lleva mucho a pensar en la aplicación de las premisas del diseño universal de aprendizaje. La primera mesa, la docente hace 4 mesas. En la primera mesa coloca una hoja de papel grande en la que pide al grupo que rellenen 2 columnas, una de animales herbívoros y otra de carnívoros. Claro, ya habían visto un documental, ya habían visto algunas imágenes y demás, y entonces pide que los alumnos que pasen por esa mesa hagan eso. Luego, la otra mesa, había otra hoja de papel similar en la que escriben una larga lista de animales, ¿no? Palabra, dibujo, y les pide también a los niños que clasifiquen ahora en herbívoros y carnívoros. Pone una tercera mesa y les pide a los niños, les pone un conjunto de tarjetas con palabra, dibujo de animales que debían organizar en montones de animales herbívoros y animales carnívoros, ¿sí? Y también el resto de las clasificaciones. En la cuarta mesa coloca un tablero de juego con el mismo tema. Finalmente, todos los niños tienen que pasar por las 4 mesas. Y cuando los niños, obviamente, hace 4 equipos y estos 4 equipos los hace, los organiza cuidando muy bien quiénes son los niños, quiénes son los integrantes de este equipo y viendo que cada integrante tengan algunas habilidades que puedan potenciar y puedan apoyar a otros de sus compañeros y que todos se puedan apoyar entre sí. Al finalizar, les digo, todos los niños tienen que pasar por todas las mesas, ¿sí? Y concluyen pegando, colocando estas 2 hojas de papel en el pizarrón y debatiendo sobre las características de los animales por su alimentación. Las cuelgan en la pared. Y entonces, cuando llega alguien a ver, dice, bueno, ¿quién es el niño aquí de educación especial? ¿Quién es el niño que tiene un déficit? Y ella dice, pues es que todos mis niños son diferentes. ¿Por qué cree usted que yo estoy utilizando esa estrategia y estoy utilizando la palabra, el dibujo, etcétera? Porque estoy respondiendo a las necesidades de todos los niños, ¿sí? Fíjense
que en muchas ocasiones nosotros trabajamos con nuestros estudiantes precisamente esto, que es aprendizaje colaborativo, trabajamos las distintas modalidades de enseñanza inclusiva. Sin embargo, el llevarlo de esta parte teórica a la práctica, pues no siempre es sencillo. Hay que repensarlo, hay que analizarlo y hay que aplicarlo, porque en la medida en que llevemos a nuestros estudiantes normalistas a aplicarlo, entonces en esa medida ellos tendrán que ir desarrollando recursos que puedan ofrecer a los maestros de grupo para poder generar la atención a la diversidad, potenciar el aprendizaje, el logro de aprendizaje de todos los alumnos y eliminar la exclusión. Yo concluyo aquí. Si hubiera alguna pregunta o algo, con mucho gusto, coloco las referencias precisamente en los que se basó esta charla y cualquier cosa, bueno, yo estoy para servirles.